Muy buenos días a todos, a todas y a todes. Me complace poder participar en esta primera ronda de este magnífico Congreso Nacional de Derecho Civil. Agradezco mucho a los organizadores la organización de este evento, el que nos hayan invitado a participar. La verdad es que es un honor y lo estoy disfrutando muchísimo. Son temas que a todos los aquí presentes pues nos llenan de inquietudes y nos llenan de muchas interrogantes. Con lo cual también no puedo dejar de manifestar mi beneplácito por poder compartir en esta mesa con grandes profesores, expertos en las materias, quienes van a hacernos seguramente pensar y repensar sobre muchas de las cuestiones actuales sobre materias tan importantes. Estoy muy agradecida y muy complacida de poder compartir esta primera mesa que se refiere a la persona física en el derecho civil mexicano, problemática, y compartir el panel con personas tan destacadas como la doctora Raquel Sánchez Contreras López, profesora de la Facultad de Derecho, el doctor Joaquín Dávalos, también profesor de la Dávalos Paz, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, y al maestro Jesús Leiva, que nos acompaña del UNITEC. Estoy absolutamente agradecida por poder compartir con ellos y poder decir además su amplia trayectoria en unos pequeños minutos, en pequeñas líneas, porque claro, los tres tienen un currículum tan amplio que podríamos estarnos aquí todo el tiempo de ponencia destacando sus cualidades y sus desarrollos y sus logros sobre todo. Me voy a permitir dar una rápida semblanza curricular de la doctora Raquel Sánchez Contreras. Ella es egresada de la Facultad de Derecho y del posgrado de Derecho de la UNAM. Cuenta con menciones honoríficas en la obtención de sus grados y además, por si fuera poco, en 2005 la medalla Ignacio L. Vallarta y la cátedra extraordinaria Rafael Regina Villegas, distinciones que sin duda hablan de su maravilloso desempeño. Es catedrática de esta casa de estudios en examen por oposición de diversas materias en las cuales es especialista: personas, acto jurídico, obligaciones, bienes, derechos reales y contratos civiles. También en el posgrado con materias como responsabilidad civil, derecho familiar. Pero además es autora de diversas obras, entre ellas, por mencionar solo algunas sin duda, Teoría General de la Apariencia Jurídica, Derecho Civil de la Familia, Derecho Civil, Derecho de las Personas y Teoría Integral del Acto Jurídico. Y evidentemente es destacadísima profesora porque además ha participado en diferentes congresos, en diferentes eventos y tiene una amplísima trayectoria. Es sesionaria de los derechos de autor y coautora de la obra del maestro Ernesto Gutiérrez y González, de derechos de las obligaciones, del patrimonio, del derecho sucesorio inter vivos y mortis causa, del derecho civil de familia. Entre los cursos en los que ha participado es maestría del Poder Judicial en el Distrito Federal, en Tlaxcala, en Hidalgo, en Zacatecas, en el Poder Judicial Federal en el estado de Jalisco. Si a ustedes no les molesta, le vamos a ceder el uso de la voz para que pueda participar y darnos su amplia experiencia en estos temas. No sin antes mencionar a todos los participantes de esta mesa que cuentan con 30 minutos para su disertación. Muchas gracias. Adelante, doctora Raquel, sea usted bienvenida y le mando un fuerte abrazo virtual. Buenos días a todos. Les agradezco a nuestro señor rector, a los rectores, directores de las FES Aragón, Acatlán, director de la Escuela Libre de Derecho, a todos los demás invitados, compañeros, compañeras que hoy nos acompañan. Los saludo, les mando un abrazo afectuoso, mis mejores deseos de conservar la salud. Y mi tema, como se anuncia,
es la filiación. Y antes de continuar, maestra Georgina ya me cambió el parentesco. Soy Raquel Sandra Contreras López, no Raquel Sánchez. Me Entonces, disculpo, discúlpeme. entonces, bueno, no se preocupe. Y entonces aquí un concepto muy, muy amplio sobre lo que es la filiación, teniendo en cuenta precisamente de todo lo que nos habló la doctora María Antonieta Magallón, que ya ella realmente le dio una gran entrada a mi tema, con el tema del parentesco y la vinculación con la identidad de la persona. Pero, en mi opinión, con mucho respeto a la doctora, considero que esa identidad va más atrás. Esa se inicia con la filiación. Entonces, ¿qué es la filiación? Es la relación jurídica que establece el derecho entre el producto de la concepción con relación a su padre y madre en el momento de su nacimiento, o el que se crea por disposición del legislador con motivo del empleo de las técnicas de reproducción asistida o de la intervención de una segunda mujer en el proceso de la gestación, o bien con motivo de la adopción plena. Entonces, de ahí se tiene que, pues hay diversas fuentes de la filiación. Está el nacimiento, como ya comenté, derivado precisamente del nacimiento mismo, del vínculo biológico consanguíneo entre progenitores y descendientes. Y eh, ya sea que el descendiente sea nacido de un matrimonio o nacido fuera de un matrimonio o propiamente de un concubinato. También surge esta filiación con motivo de las presunciones legales iure et iure o de pleno derecho, y efectivamente choca a los que estudiamos hace muchos años conceptos clásicos sobre eh, filiación, sobre parentesco, que ahora la filiación ya no esté necesariamente vinculada con un lazo sanguíneo, sino que se derive de la voluntad del legislador, estableciendo, como en el caso de las técnicas de reproducción asistida y la adopción plena, un vínculo jurídico, presumiendo un vínculo jurídico. No, no el hecho de que diga que existe sangre, pero sí presumiendo un vínculo jurídico entre el descendiente y los progenitores. Claro, en el caso de la técnica de reproductiva heteróloga, tal vez solamente uno de la pareja va a dar el aporte genético y no los dos. Ahí los legisladores lo han resuelto de muy variada, de una muy, muy variada forma. A mí me interesó mucho la solución que dio el legislador de Sonora en su código familiar. Determinó derogar el parentesco civil y creó la figura parentesco voluntario. Y en ese parentesco incluyó la inseminación heteróloga, también el acogimiento, que también hace surgir en Sonora un vínculo jurídico, no solamente da origen a, a una preferencia para adoptar, sino establece si se celebra, se lleva a cabo ese acogimiento durante un año con todo el deseo de llevar a ese menor o esa menor a la familia, al seno familiar, entonces establece un vínculo jurídico. Y entonces esa es una forma que halló el legislador sonorense. Y creo que las presunciones legales de pleno derecho son vastas en nuestro sistema, vastas en nuestro sistema jurídico. No, no podría existir realmente el sistema jurídico sin la figura de la ficción. ¿Por qué?
porque la persona misma del Estado es una ficción, es producto de una ficción, y ese producto de esa ficción intangible tiene atributos como lo tiene la persona física. Los títulos valor son otro producto de la ficción jurídica. El, el, y así hay infinidad de figuras jurídicas que son producto de la ficción. La ficción como una herramienta de la lógica llevada al derecho, a través de la cual el legislador, a través de una norma general e hipotética, logra ciertos efectos que de otra manera no se podrían lograr. Entonces, a través de ese trabajo legislativo, eh, conceptual totalmente, pues el legislador, a efecto de proteger todos estos descendientes nacidos ya por medios distintos a través de técnicas de reproducción asistida o bien que son adoptados, los protege a través precisamente de presumir un vínculo consanguíneo. No lo hay, lo presumes solamente para los efectos de establecer los efectos jurídicos correspondientes y darle la protección que le daría a cualquier eh, descendiente. Otra fuente de la afiliación, por supuesto, está el reconocimiento, que puede ser de forma conjunta o de forma separada, o bien a través de una sentencia definitiva ejecutoriada. ¿Y cuáles son esos efectos que se van a generar en términos generales? Pues los efectos patrimoniales económicos, los efectos patrimoniales no económicos o morales. Y dentro de los económicos, y creo que son los que a mucha gente son los que les hace más ruido, pero en realidad son consecuencia de los primeros. El ser declarado es ser declarada la afiliación respecto de un descendiente y sus progenitores, le da derecho a llevar los apellidos paterno, materno y paterno del padre y de la madre, derecho a promover las acciones de investigación e impugnación de la afiliación y el derecho al parentesco por consanguinidad con la familia de los progenitores. Esto en verdad es lo que, como decía la maestra María Antonieta, le da identidad a una persona. Lo ubica no solamente en su identidad personal, como persona soltera, casada, concubina, asociada en convivencia, sino que lo ubica con relación a un grupo familiar. Y eso pues establece una identidad plena para el individuo. Y como todo es correlativo, con relación a los progenitores, pues también a los progenitores en su momento les dará derecho a recibir alimentos del descendiente, derecho a suceder al descendiente en su caso, y derecho a recibir un usufructo legal en su caso. Y dentro de los efectos patrimoniales no económicos o morales está el derecho a que el descendiente lleve el apellido paterno de cada uno de los progenitores en el orden que ahora se determine por ellos. 2, derecho a promover las acciones de investigación, impugnación y contradicción de filiación paterna o materna. Y derecho a que el descendiente tenga el parentesco de consanguinidad con la familia consanguínea de los progenitores. Y cuarto, a ejercer la patria potestad como un derecho, pero también como un deber. Y este tema fue preocupación ya desde los integrantes de la primera legislatura de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, que en el año 2000 hicieron reformas al Código Civil, que era Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, reformas que fueron
inconstitucionales porque no tenían facultades para ello, pero estaban tan emocionados por empezar a cumplir su labor como, como legisladores, que ni cuenta se dieron que no tenían facultades para ello. Pero como todo pasa en México y nada pasa, entonces la federación convalidó y a los 4 días se emitió el nuevo Código Civil Federal, que tuvo ahí unos cambios e incluyó por primera vez en 4 disposiciones los medios electrónicos ópticos y análogos como una forma de manifestar la voluntad y, en su caso, integrar el consentimiento, lo cual fue posible en nuestro Código Civil de la Ciudad de México apenas hace 1 mes y medio, 2 meses, que se reformó nuestro Código Civil. Pero volviendo al tema, el legislador de aquella época, su preocupación era el ámbito de la familia, y entonces él pensó, el legislador, que con hacer cambio de cabezas de títulos, con eso iba a hacer cambio en lo substancial. Y entonces, vean ustedes, esta era de la afiliación de los descendientes nacidos en matrimonio, se llamaba así, de la afiliación de los descendientes nacidos en matrimonio. Y el 25 de mayo, que es cuando se publica la reforma, se le quita esta otra parte, la referencia a los descendientes nacidos de matrimonio. En capítulo primero, en disposiciones generales, vean ustedes, agregan este 338 bis, en el que se dice: la ley no establece distinción alguna entre los derechos derivados de la afiliación, cualquiera que sea su origen. Y pareciera que con eso ya lograron la igualdad entre niños y niñas por el origen del estado civil de sus progenitores. Y ya después, vean, en el capítulo 2 de las pruebas de la filiación, en el 347 se establece: la acción que compete al hijo para reclamar su filiación es imprescriptible para él y sus descendientes. Y 348, los demás herederos del hijo podrán intentar la acción de que trata el artículo anterior. Fíjense, hasta los herederos, no solamente los descendientes del hijo que quiera reclamar la filiación, sino los descendientes de ese hijo que no fue reconocido. En el capítulo 4, que se llama del reconocimiento de los hijos, se establece en el 388. Las acciones de investigación de maternidad o de paternidad o maternidad solo pueden intentarse en vida de los padres. Si los padres hubieran fallecido durante la menor edad de los hijos, tienen estos derecho de intentar la acción antes de que se cumplan 4 años de su mayor edad. ¿No que era imprescriptible? Entonces, ¿a qué se deben estos? Y estas disposiciones está un poquito después de la regulación que se hace de los descendientes nacidos de concubinato y de las presunciones correlativas a esos descendientes. Entonces, de eso se puede concluir que la reforma que se hizo por el legislador en el año 2000 fue solamente por encimita, cambiando, quitando título, agregando este artículo, de 338 bis, pero no hay congruencia entre el 347 que está de las pruebas de la afiliación de los hijos y el 388 que está en el reconocimiento de los hijos, en el que solo puede intentarse, dice, las acciones de paternidad o maternidad solo pueden intentarse en vida de los padres. Si los padres hubieran fallecido durante la menor edad de los hijos, tienen estos derecho a intentar la acción de que se cumplan 4 años de su mayor edad. ¿Qué significa? Que el descendiente nacido de concubinato o fuera de concubinato, que no fue reconocido por el progenitor, podrá
promover la acción de investigación correspondiente, generalmente paterna, una vez que llega a los 18 años. Entonces podrá promover la acción de filiación y a partir de la filiación tener los derechos que ya mencioné hace un momento. Pero además de esta situación, el descendiente, si fuera póstumo, no podrá iniciar la acción de investigación, porque como dice el primer párrafo, la acción de investigación de paternidad o maternidad solo puede intentarse en vida de los padres. ¿Qué significa? Que si nacen póstumos, no tienen derecho a iniciar la acción de investigación. Hoy en día se habla de la ley de niños, niñas, adolescentes y de la protección que se les debe dar y que son el valor jurídico más con mayor valor y los niños para acá y los niños para allá. Pero en realidad, en nuestro Código Civil Federal y en nuestro Código Civil de la Ciudad de México existe este candado y esta diferencia. Si el descendiente nace de matrimonio, entonces la acción es imprescriptible y puede intentarla no solamente sus descendientes, sino sus herederos y hasta los acreedores y legatarios. En cambio, si es un descendiente que nace fuera de matrimonio y no fue reconocido por el progenitor, entonces solo tendrá derecho a gozar de todos esos atributos, esos derechos subjetivos mínimos cuando llegue a la mayoría de edad. Porque también se dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, y no es cierto tampoco. Porque resulta que el varón tiene derecho a iniciar la investigación, impugnación y contradicción de filiación. Todo eso tiene las tres, derecho a promover las tres acciones. En cambio, la madre solo tiene derecho a la acción de contradicción si se reconoció sin su autorización y hacer la investigación para descartar a esa persona. Pero el derecho para iniciar la acción de filiación le compete a su descendiente a partir de que llega a la mayoría de edad. Afortunadamente ya ha habido dos estados, el estado de Hidalgo en su original código familiar y ahora es ley para la familia, autoriza a la mujer a promover durante la minoría de edad del descendiente la acción de investigación de la filiación paterna correspondiente. En caso de que ella no lo haga, lo reserva al descendiente. Y ya como un buen ejemplo, lo toma el estado de Yucatán, y en el estado de Yucatán van más allá. No solamente establece este derecho a favor de la madre del descendiente que no fue reconocido, sino que lo deja a cualquier representante, ¿sí? Entonces, pues sí, para los niños y niñas que se desconoce quién fueron su padre y su madre, que fueron expuestos en una iglesia, en un hospital, podría promoverlo el propio Estado con base a esta disposición. Creo que esta es una disposición realmente de gran adelanto en la protección de los niños y niñas y darles una verdadera igualdad, no solamente a los niños y niñas, sino a las mujeres con relación al hombre. Vean ustedes aquí, hice un cuadro sinóptico con relación a qué entidades federativas, ya sea en su código civil o en sus códigos familiares, permite la investigación solo en vida de los progenitores, esto es que siguen teniendo el candado con relación a los descendientes fuera de matrimonio. Vean ustedes, todos los que se encuentran, 16 estados aún tienen esta disposición de que solo al llegar a la mayoría de edad y solo si nacieron en vida del progenitor. Y está
En los códigos familiares, pues están estos otros: Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa, Zacatecas. Y entidades federativas que ya rompieron el candado, esto es, que en su disposición autorizan la investigación de la filiación en todo tiempo y no hacen distingo de si nació de matrimonio, si nació fuera de matrimonio, en todo tiempo. En Chihuahua lo tienen establecido, pero solamente para un año luego de nacido el descendiente. En Nuevo León no tienen disposición, prefirieron derogar la disposición y no meterse en problemas. Y ya los estados que lo tienen en todo tiempo y hacen una regulación igualitaria, está Baja California, Estado de México, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala. Y dentro de los códigos familiares, el de Sonora y de Yucatán, como parte de estas técnicas de reproducción asistida, porque al final de cuentas se ha hablado mucho de si las técnicas de reproducción asistida y tomando en cuenta entre ellas la maternidad sustituta o gestante, es violatoria de los derechos de algunas mujeres, pero también considero que no autorizarla, el prohibirla, sería ir en contra del principio, el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Creo que todos tienen derecho, ¿sí? Entonces, en cuanto a las técnicas de reproducción asistida que los regulan actualmente en sus códigos civiles, está el de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla, Querétaro, Tabasco. Y dentro de los códigos familiares, Coahuila, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Zacatecas. Entonces, vean ustedes, ¿quiénes autorizan hoy en día solo la maternidad sustituta? Tabasco, con los peros que últimamente se presentaron por los artículos, pero el problema no es la regulación, es los límites que le pongan a la figura. No es esconder la cabeza, como dicen que los avestruces las hacen, pero dicen que las avestruces no esconden la cabeza, pero bueno, seguiremos con esa idea de que el avestruz esconde la cabeza. No, es regular para minorías y las personas que no pueden engendrar por alguna razón, con el método natural que permite la naturaleza, pues si es necesario que en la ley les esté permitido este derecho humano a buscar la procreación. Entonces, solamente está autorizado en Tabasco, en Sinaloa, y con motivo de esta, tengo artículos y un libro escrito en el tema, y considero que la autorización de la maternidad sustituta o gestante es un derecho humano, pero es un derecho de la personalidad y lo propongo como nuevo derecho de la personalidad, el derecho a la procreación, ¿sí? A través de las técnicas que el legislador autorice. Y derivado también de esta, el, el, la regulación que ya se hace en varias entidades federativas de considerar que la filiación se puede investigar en cualquier tiempo, independientemente de cuál fue el estado civil de sus progenitores. También promuevo como un derecho de la personalidad las acción, el promover la acción de investigación e impugnación de la filiación. Entonces, son nuevos derechos de la personalidad que propongo, he propuesto en mis libros, y como una entidad federativa que prohíbe la maternidad sustituta de manera abierta es San Luis Potosí, declarando que cualquier pacto o acuerdo será declarado inexistente. Así también lo hacía Coahuila de Zaragoza en su Código Civil, pero en 2015, cuando cambia, deroga lo correspondiente a la familia y publica su código familiar, decide mejor derogarlo y no comentar nada.
Es mejor me quito el problema y no regulo nada. Y hay otro tema sumamente interesante. Las entidades de Tabasco, de Coahuila, de Sinaloa y de San Luis Potosí autorizan el empleo de las técnicas de reproducción asistida para después de la muerte del cónyuge o del concubino. Y en sus disposiciones de manera expresa establecen cuáles son los requisitos que deberán de cumplir para que ese óvulo que ya debe de estar fecundado sea implantado en el cuerpo de la mujer y establece los tiempos para que nazca en el plazo que es un plazo general en el sistema mexicano, que no rebase 300 días luego del nacimiento presumir, para presumir la filiación. Entonces, es muy interesante les decía, con relación al código, a la ley para la familia, en donde en el 193 se dice, si la mujer no ejercita el derecho mencionado en el artículo 197, mencionado en el artículo 197 de esta ley, el hijo podrá pedir la investigación de la paternidad en términos de lo dispuesto en el artículo 170 de este ordenamiento, excepto cuando el padre lo haga en forma voluntaria por alguna de las formas señaladas en el artículo 198. Y en el 197, pues que debió haber tenido el orden primero, dice, la madre soltera tiene derecho a que el padre reconozca al hijo en forma voluntaria o por sentencia ejecutoriada que declare la paternidad, estando legitimada para el ejercicio de dicha acción durante toda la minoría del hijo. Y en el código ya de Yucatán, en el 235, los hijos e hijas pueden impugnar la paternidad o maternidad por sí o por medio de un representante legal en todo momento. 241, está permitido al hijo o a la hija y a sus descendientes por sí o por medio de su representante legal investigar la paternidad y la maternidad en cualquier tiempo y sin ningún requisito previo, independientemente del estado civil de la persona demandada. Entonces, todavía el legislador de Yucatán amplió este derecho a favor de la mujer o a favor de toda aquella persona que ejerza en su momento la representación del menor incapaz, que se desconoce quién es su padre, quién es su madre. Considero que la punta de todo este tema de la identidad es la filiación. La filiación que es la que va a determinar en un momento dado esos derechos al parentesco, a la investigación, impugnación de la filiación por parte de la niña, del niño, dependiendo en su caso si nació de matrimonio, si nació de concubinato. Y por lo tanto, se ve que todavía el legislador hace esta diferencia, no debiera haber diferencia. El legislador también del año 2000 suprimió, aquí no lo tengo, pero suprimió el capítulo concerniente a la legitimación, pensando que con ello estaba igualando los derechos de los menores, pero solamente fueron cambios superficiales y no un cambio definitivo que les dé los mismos derechos, las mismas oportunidades para que sea declarada la filiación o sea impugnada la filiación. Y particularmente esa diferencia con los menores que nacen de concubinato o que nacen póstumos. Se han resuelto muchos de estos asuntos de niños y niñas que han nacido póstumos a través de, ahora, principios de derecho internacional, pero lo ideal es que esto estuviese en nuestro Código Civil, que no proviniera de la interpretación de disposiciones constitucionales, sino que proviniera de nuestro propio Código Civil y que hubiese esa uniformidad y esa protección para los niños y niñas y también para los hombres y las mujeres. Por mí es todo. Muchas gracias, doctora. Sin duda, este es un tema muy interesante que podríamos sacar todavía muchos elementos para comentar. Sin embargo, la conferencia de la doctora ha sido magistral.
Le vamos a permitir ahora el uso de la voz al maestro Jesús Leiva. Leeré rápidamente su semblanza curricular. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Cuenta con un posgrado en Derecho Laboral, un diplomado en Derecho Corporativo y una maestría en Habilidades Directivas por la Universidad Tecnológica de México. Ha sido docente en la Universidad Tecnológica de México por más de 20 años, impartiendo las materias clínica civil, juicios orales civiles y mercantiles, contratos civiles, teoría general del proceso, personas y familia, introducción al estudio del derecho, clínica del derecho mercantil y títulos de operaciones de crédito. Es postulante independiente desde el año 2000, desempeñándose en áreas de derecho civil, mercantil y familiar. Actualmente es el director jurídico de la empresa Servicios Múltiples Corporativos SADCB y también es asesor jurídico de la Galería de Arte Contemporáneo SMA. Ha impartido diversas conferencias, cabe destacar entre ellas el conversatorio de juicios orales en la Universidad Tecnológica de México, el juicio ordinario mercantil en el Centro Universitario Valle de Anáhuac, y las características de los juicios mercantiles en la Universidad San Juan Bautista, Universidad Europea. También es socio fundador del Club Rotario Campos Elíseos de la Ciudad de México. Él abordará un tema interesantísimo que es la capacidad jurídica de las personas en estado de interdicción. Sin más por el momento, cedemos el uso de la voz. Adelante. Gracias a las instituciones organizadoras, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, Superiores de Aragón y a la Escuela Libre de Derecho, por este excelente evento, que la verdad es un privilegio estar aquí con ustedes, a mi alma mater, la Universidad Tecnológica de México, y a todos los presentes. Muchas gracias. El tema que voy a tener la oportunidad de platicar con ustedes el día de hoy es la capacidad jurídica de las personas en estado de interdicción. ¿Qué pasa con esa capacidad jurídica de estas personas que atraviesan un proceso del estado de interdicción? Quisiera contextualizar el mismo para empezar a abordar el tema y hacer las críticas que creo yo son necesarias en la actualidad, no nada más en la Ciudad de México, sino a nivel nacional en los diversos códigos familiares, códigos civiles. Para llegar a un estado de interdicción necesariamente se tiene que agotar primero, hablando de la Ciudad de México, un procedimiento de jurisdicción voluntaria en el cual al final la autoridad judicial, previo las etapas procesales correspondientes, pues va a emitir una sentencia en la que decrete si la persona sujeta a este proceso es declarada interdicta o no. En el supuesto que sea declarada como tal, tendrá que hacerse el nombramiento de un tutor, una tutriz, que es la persona que va a representar a esta persona para efecto de sus actos jurídicos y todo lo que implique la salvaguarda física o de sus bienes en cuanto a su administración. Pero esta capacidad jurídica, y de acuerdo ya a una determinación que sacó la primera sala en un amparo en revisión, el número 1368-2015, pues ya es violatorio de la Constitución. Hay pues artículos muy criticados que son el 23 del Código de la Ciudad de México y el artículo 450, que consideran que ya son de carácter inconstitucional. ¿Por qué? Porque no se respeta la capacidad jurídica de las personas que son declaradas en estado de interdicción. ¿Qué pasa con ellos? ¿Está coartada? ¿Está limitada? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y ya hay varias tesis que manejan este tema en particular. ¿Qué vamos a entender por esta capacidad jurídica? Ya en la primera sala, en una tesis que emite, con número de registro 2019-961, señala que la capacidad jurídica pues, es un atributo universal que es inherente de todas las personas y que obviamente no se puede privar, y hago hincapié en esta palabra de privar, porque vamos a ver que es ocupada como en restricción en nuestro Código Civil. No se puede privar a esta persona de este derecho. Quiere decir que a través de esta capacidad jurídica vamos a tener la facultad de poder llevar a cabo
pues todos los derechos y obligaciones que son reconocidos por nuestra ley o por nuestras distintas leyes. Si nosotros fuéramos al artículo, digo, para poder darle un ordenamiento jurídico a esto, fuéramos al artículo 2 de nuestro Código Civil Ciudad de México, nos reconoce la capacidad jurídica en igualdad de circunstancias y destaca un punto en particular que considero muy importante, la cual dice ahí en ese numeral que esa capacidad jurídica no puede ser restringida por ningún tipo de discapacidad, ¿sí? Si tomamos ese numeral artículo 22, vinculado con mi artículo 22 del Código Civil, pues que reconoce la capacidad jurídica de las personas y que determina que la misma solo se puede perder por la muerte, pues estaríamos hablando de un ordenamiento armonizado, ¿no? En el que pues reconoce esa capacidad jurídica, no la limita y aparentemente, si retomo el artículo segundo, parecería que es tratada de manera igualitaria. Pero si tomamos el artículo 23 de este mismo ordenamiento, pues aquí es donde empieza la problemática a poder garantizar que las personas que tengan un estado de interdicción puedan llevar a cabo esa capacidad de ejercicio de manera igualitaria. ¿Por qué? Porque este artículo 23 en su texto señala que la minoría de edad y de manera particular el estado de interdicción y demás incapacidades son restricciones para la capacidad de ejercicio. Ok. Quiere decir entonces que el estado de interdicción me va a generar que la capacidad de ejercicio tenga una restricción. Y hablar de una restricción es hablar de una limitante, es hablar de una distinción, es hablar de una exclusión. Y todos esos puntos que acabo de mencionar, una distinción, una exclusión, una restricción, pues es considerado una discriminación. De hecho, así lo comenta en su artículo segundo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual México es participante, sí, pues la firmó. Este mismo artículo me señala que, bueno, esta capacidad jurídica, a pesar de que siendo un interdicto, pues la vas a tener restringida, pues la puedes hacer valer a través de las personas que sean tus representantes. En el punto que comentaba yo anteriormente, pues esos representantes se convierten en el tutor o la tutriz que previo el procedimiento que se realice, pues nombra a la autoridad judicial, que se van a encargar exactamente de hacer valer estos derechos. Parecería que a lo mejor estuvieran respetados, pero la realidad es que esta figura del tutor, que considero importante dentro del sistema mexicano, pues no garantiza realmente que la capacidad de ejercicio de las personas que tengan un estado de interdicción se pueda llevar a cabo plenamente, que no sea coartada o limitada, y vamos a ver más adelante por qué. Bien. Este artículo 23, solamente vinculado con mi artículo 450 que habla de la incapacidad, el cual señala en su fracción segunda que hay una incapacidad legal para aquellos mayores de edad que por alguna enfermedad reversible o irreversible o por su estado particular de discapacidad de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o la combinación de varias no puedan gobernarse, pues van a caer en este supuesto de tener una incapacidad legal. Estoy limitado si yo creo en alguno de estos supuestos y no puedo obligarme, no puedo manifestar la voluntad, pues voy a tener una incapacidad legal. Estos dos artículos que comento son los que en este amparo en revisión 1368-2015, pues considera de carácter inconstitucional y considera que no son armonizados y no están acordes a nuestro artículo primero constitucional, ahorita vamos a ver por qué, y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de manera particular su artículo 12, y creo que unos cuantos más que sí son importantes comentar. Como antecedente, comento esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Fue firmada por México en el año 2007, entra en vigor el 3 de marzo, 3 de mayo del 2008, y con motivo de esta firma, pues obliga a México a tomar o adoptar varias medidas, pues para poder garantizar que esta convención
pues se lleva a cabo de acuerdo a los lineamientos que pacta la misma. Como propósito principal de esta convención es promover, proteger y asegurar que las condiciones de igualdad en cuanto a los derechos sean tratados de la misma manera para las personas discapacitadas y obviamente para los que no son discapacitadas. Es decir, debe haber un trato igualitario, no tendría que haber distinción, indudablemente, pero si vemos estos numerales, pues considero que sí podemos caer en un tipo de restricción y distinción en cuanto a la capacidad de ejercicio. ¿Por qué considero o por qué consideran que estos artículos, este estado de interdicción no es armonizable con nuestra Constitución y con esta convención? Tomo 3 puntos en particular de este artículo primero constitucional. El primero de ellos señala que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales y que los mismos no podrán restringirse. Y ya de entrada, si me dice que los mismos no podrán restringirse, pues ya caemos en una situación en la cual no está totalmente armonizado, porque si el artículo 23 me dice que las personas que tienen un estado de interdicción tienen restringida la capacidad de ejercicio, pues indudablemente ya no está acorde a este artículo constitucional que sufrió una reforma en el 2011 y que fue impactada indudablemente por la firma de esta convención. Ya hay una restricción, hay una limitante. Primer punto importante que hay que destacar, en el cual ya no estamos en sintonía con este numeral. 2, queda prohibida todo tipo de discriminación motivada por discapacidades. Bien, si me estás diciendo que tengo una incapacidad legal por tener una discapacidad y no poder gobernarme, tengo una restricción por no, para ejercitar mi capacidad de ejercicio por tener una discapacidad, pues ya estamos entrando en un tipo de discriminación. Si vamos y revisamos el artículo segundo de la convención, de hecho así lo señala que cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad se va a considerar una discriminación. Y la propia Constitución pues lo señala en su artículo primero. Bien. 3, las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con nuestra Constitución y los tratados internacionales, siempre buscando favorecer a las personas para que tengan la protección más amplia. Creo yo que estos numerales y varios que están vinculados con este tema de interdicción, voy a comentar algunos más adelante, pues no dan ese beneficio del trato igualitario y pues no favorecen en su totalidad, ¿no? Sí hay que hacer ciertos ajustes necesarios con los nuevos sistemas que se manejan. Hago un paréntesis ahí. Hay 2 modelos importantes que hay que comprender dentro de ese sistema o estos sistemas, este proceso esta situación de discapacidad. Actualmente, esta convención y la propia Constitución se rigen por un modelo que se llama el modelo social. Este modelo social lo que busca es un trato igualitario entre todas las personas. No importa discapacidad o no discapacidad, el reconocimiento de la ley y la aplicación de la misma y el trato debe ser igualitario. Él plantea una situación en la que la problemática no es la discapacidad, no es el sujeto con la discapacidad. La problemática es el entorno social. Son las barreras o las limitantes que pone la sociedad para que esa persona no pueda integrarse de manera correcta. Entonces, quiere decir que la problemática no radica en él, radica en todo el sistema y toda la parte social. Y ahí entrarían, pues indudablemente, nuestras leyes, ¿no? Esas leyes que se tendrían que adaptar, pues para quitar esas barreras. A diferencia del modelo anterior, que era el modelo médico rehabilitador, en el que lo que buscaba era, pues, la posibilidad de normalización, ubicar exactamente el tipo de discapacidad que tenías para poder darte el proceso médico correspondiente y puedas rehabilitarte e integrarte a la sociedad. Por el contrario, este modelo social no toca ese tema y lo que busca es quitarte esas limitantes que te pone la sociedad. Insisto, la problemática no son las personas con discapacidad, somos los que estamos a su alrededor, ¿no?
Digo, tocando ese punto, pues por eso se contrapone esta legislación, ¿no? Y hablo de la Ciudad de México, pero si vamos a analizar otros códigos civiles, otros códigos familiares de otras entidades federativas, presentan una situación similar en la que pues esa capacidad jurídica de las personas pues está restringida y está limitada porque todavía no se adoptan a este modelo social que actualmente es el que se debe de tomar pues para efecto de poder armonizar las leyes junto con todo ese sistema jurídico. Bien, el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues presenta ciertos puntos que pues también no están armonizados con estos dos numerales que acabo de comentar, el 23 y el 450 del Código Civil de la Ciudad de México. ¿Por qué? El artículo 12 de esta convención señala que se debe reconocer la personalidad jurídica plena. Y ya mis antecesores, las doctoras, hasta en la conferencia magna, pues hablaban de este tema, ¿no? Exactamente de la personalidad jurídica. Parte de la personalidad jurídica, pues está la capacidad, goce y ejercicio, y finalmente ese reconocimiento no es igualitario, ¿no? La capacidad jurídica se debe reconocer en igualdad de condiciones. Pues definitivamente no hay igualdad. No hay un trato igualitario. El simple hecho de marcar una diferencia para las personas con discapacidad en la ley, pues ya implica un no trato igualitario. Punto 3. Los estados deben de adoptar las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad y apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica. Quiere decir que el Estado tendría que hacer pues esas modificaciones, esas adaptaciones, si hablamos de nuestra legislación, pues propiamente esas adecuaciones necesarias, sobre todo con la intención de que se garantice que la capacidad jurídica de las personas que tengan alguna discapacidad, pues no tenga ninguna restricción. Por el contrario, dice la convención, se generen las salvaguardas, ¿no? Esos medios, esos apoyos que garanticen, pues que efectivamente va a poder ejercitar la capacidad jurídica. Aquí hago un pequeño paréntesis. Tal vez sería a veces pensar que una persona que tenga alguna discapacidad pudiera hacer valer su capacidad jurídica, pudiera pensarse que fuera a lo mejor tal vez ilógico o irreal, pero créanme que no, ¿eh? Yo creo que muchas de las problemáticas que suceden dentro del proceso, dentro del procedimiento en esta declaratoria de estado de interdicción, es que a veces hablan de una persona que tiene discapacidad y el hecho de que tenga discapacidad simplemente está restringida en su capacidad. Pero también recordemos que todas las discapacidades son diferentes. Entonces eso es importante porque no podemos darle el mismo trato a cada una de las discapacidades. Todas tienen una connotación diferente, un trato diferente, porque todas generan pues limitantes diferentes para la persona. Entonces, sí es importante darle atención a cada una de acuerdo a las características que tenga, porque eso yo creo que es un punto medular para poder garantizar que esa capacidad de ejercicio pues sí se pueda llevar a cabo con las salvaguardas, con los apoyos correspondientes, ahorita lo vamos a comentar, pero sí tratar de que exista esa restricción total, ¿sí? Con la intención de ese trato igualitario que marca no nomás nuestra Constitución, sino también esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bien. 4. Los estados deben de asegurar que se tomen todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica, que es lo que estamos comentando. ¿Cuáles son esas medidas que debe adoptar? Este tratado entró en vigor en mayo del 2008. Ya hay una ley que se generó en el 2011, que es la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Correcto, se está haciendo algo. Ya hubo una reforma en la Constitución, de manera particular el artículo primero. Sí hay cambios, pero este estado de interdicción creo yo que no los ha tenido de manera radical, suficiente. Entonces, sí habría que hacer o buscar esas modificaciones para poder adaptar este sistema. Garantizar el derecho de las personas con discapacidad en igualdad de circunstancias, que era lo que yo comentaba, ¿no? La verdad es que parecería complicado, pero creo que no es imposible. A veces mucha labor de esto va a recaer en el proceso, indudablemente, en el juez.
hasta en los propios postulantes, porque pues somos los que vamos a trabajar en que, o debemos de trabajar en que exactamente esa capacidad jurídica pues no sea limitada, ¿no? Pongo esta lámina por lo siguiente y se me hace importante porque ya la primera sala, en este amparo en revisión 1368 2015, señala este punto y se me hizo medular para comprender esta situación. Dice, la capacidad jurídica, pues sí, es la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones y la capacidad de ejercer esos derechos y esas obligaciones, indudablemente. Y creo que a la mayoría de todos nosotros pues nos educaron con esta máxima cuando éramos estudiantes, ¿no? Sí, no, yo creo que la vemos y nos acordamos y dijimos, sí, efectivamente, así nos dijeron nuestros mejores profesores. Pero nos menciona también que la capacidad mental es una aptitud para poder tomar decisiones y que de persona a persona va a ser diferente. Y indudablemente para tomar esas decisiones va a intervenir varios factores, tanto ambientales como sociales. Y me dice, oye, sí están vinculadas, definitivamente la capacidad jurídica está vinculada con la capacidad mental, pero no las puedes tratar igual. Y si no las puedes tratar igual, no puedes coartar la capacidad jurídica. La capacidad mental va a ser diferente para todas las personas, para todas. No necesitamos tener una discapacidad para que nuestra capacidad mental sea diferente, pero no porque tenga una forma diferente de expresarse y que los sistemas sociales o nuestro factor ambiental nos implique tomar decisiones diferentes, tenga que ser coartada la capacidad jurídica. Mi capacidad jurídica tiene que ser una y mi capacidad mental para tomar decisiones tendrá que ser otra. Por eso me dice que no tengo que hacer esa, tengo que, van de la mano, sí tienen relación ambas, pero no podemos darle el mismo tratamiento, porque si no podría generar, pues obviamente, una confusión en ese punto. Bien, ahora, qué pasa dentro de este proceso del estado de interdicción? Bien, si nosotros retomamos esos dos artículos que acabo de mencionar, definitivamente vemos que hay una limitante, hay una restricción para ejercitar tu capacidad de ejercicio. Pero parte fundamental de esta restricción la vamos a ver en el procedimiento. Si nosotros vamos al procedimiento, hablo propiamente de la Ciudad de México, para poder abordar este estado de interdicción, nos vamos a percatar que al final del proceso, después de los exámenes médicos que tiene que realizar los peritos correspondientes que señala el juez, etcétera, etcétera, el juez va a emitir una sentencia. Pero parte importante de la sentencia es establecer, establecer, y así lo marca el artículo 904 y el artículo 462 del Código, bueno, 462 del Código Civil, Ciudad de México, 904 Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Es establecer la extensión y los límites de la tutela. Es decir, que el juez tendría que determinar, en el caso de la persona que es declarada con un estado de interdicción, cuáles son los límites que va a tener el tutor, hasta cuándo hasta qué va a abarcar esa tutela, en qué lo tiene que representar. Situación pues que no sucede, que es complicada, ¿no? Y a veces es complicada porque el juzgador a veces no tiene los elementos para poder hacerlo. ¿Qué es lo que tendría que suceder o pasar en este procedimiento judicial para, por lo menos, si el artículo 23 y 450 no han tenido alguna reforma, por lo menos en este proceso judicial, tratar de salvaguardar y garantizar esa capacidad de ejercicio? Porque aún estando los numerales, desde mi punto de vista, no adaptados al sistema social, aún estando así, pues aún podría corregirse esta problemática. Y esa forma de corregirla tendría que ser en el procedimiento. ¿Por qué? ¿Qué tendría que hacer la autoridad al momento de emitir la sentencia en la que determine que una persona entre en un estado de interdicción? Tendrá que tomar 3 puntos importantes. Sí, 3 puntos. Estos puntos que aparecen en esta lámina son emitidos por la sala. Es una tesis aislada con registro digital 2005-122
y me señala que el juez deberá establecer qué tipo de actos la persona con discapacidad goza de plena autonomía en el ejercicio de su capacidad jurídica y qué otros actos deberá intervenir el tutor para poder otorgarle asistencia y respetar su voluntad. Y aquí, hablo de asistencia y respetar su voluntad. El modelo que se debe adoptar dentro de este procedimiento de interdicción es el modelo de asistencia para el toma de decisiones. Quiere decir que si bien el tutor se va a convertir en la persona que va a representar, realmente la función del tutor debe ser asistir, debe ser aconsejar, debe ser una persona que asesore, que asesore a la persona que está declarada en estado de interdicción para que él pueda tomar sus decisiones. No debe ocupar un modelo asistencial, ¿no? En el que el modelo asistencial, el tutor es el que decide por él y toma las decisiones por él, ¿no? Porque estos son los dos modelos que se adaptan a este modelo social, que es el que se regula en esta convención y el cual adopta nuestra propia constitución. La parte complicada va a ser exactamente determinarlos. Por eso yo decía en un principio, todas las discapacidades y todas las capacidades mentales son diferentes, porque al momento de resolver la autoridad, no puede resolver todas de manera igualitaria. No es lo mismo un Asperger, no es un autismo, no es lo mismo una esquizofrenia catatónica, todas tienen características diferentes. Platicaba alguna vez con un cliente y me decía, es que la gente no sabe que tratar con una persona con una discapacidad es complicada. Claro que sí, porque todas son diferentes. Pero en esa misma diferencia es donde debe determinarse cuáles son los actos en los cuales la persona que tenga una discapacidad necesita el apoyo del tutor. ¿Sí? ¿Cuáles son los actos que por sí sola esa persona que tenga discapacidad podría llevar a cabo? Si revisamos nuestra ley, nuestro Código Civil Ciudad de México, no nos da un parámetro que nos permita pues, determinar qué aspectos tomar en cuenta. Esta tesis no maneja 3 parámetros. Nos dice, tendrías que tomar primero un aspecto desde el punto de vista patrimonial. Es decir, ¿qué actos relacionados con el patrimonio puede o no realizar la persona que tiene un estado de interdicción? Puede disponer de su dinero, puede realizar, puede abrir una cuenta bancaria, a lo mejor suena complicado, pero podría ser, insisto, todo va en base al tipo de discapacidad que tenga. ¿Sí? ¿Cuáles son los actos que puede realizar y cuáles son los que va a necesitar que el tutor o su tutriz puedan apoyarlo y asesorarlo para poder tomar las decisiones? 2, ¿qué pasa con los puntos de los actos adaptativos o interpersonales? ¿Puede la persona integrarse a una escuela? ¿Puede relacionarse de manera con su entorno social? Hay gente, por ejemplo, que tiene Asperger o otro tipo de enfermedades, que una de las partes complicadas son las relaciones interpersonales. Y son difíciles, ¿no? Pero tienen ciertas limitantes, pero no son totales. Tendría que determinar cuáles puedo hacer, cuáles no puedo hacer y en cuáles me tendría que apoyar este tutor para poder yo hacer valer esos derechos. Y las personales, que son básicamente aquellas que cumplen las necesidades básicas de la persona que es declarada en estado de interdicción. Leía yo la sentencia de este amparo en revisión 1368-2015 y la persona que presentó el amparo da un listado gigante, ¿no? Y le dice, oye, juez, pues yo puedo hacer varias cosas, ¿no? Puedo cocinar, puedo ir por mi despensa, y daba un listado gigante en de actos que él podía realizar, y él mismo indicaba, oye, estos actos yo no los puedo hacer, yo sí necesito el apoyo de mi tutor para poder realizarlos. Este ejemplo y este modelo de asistencia para la toma de decisiones es el modelo que se tendría que adaptar porque es la forma en la que se podría garantizar que esa capacidad de ejercicio que tienen las personas, pues no está restringida. Es decir, se respeta la voluntad del interdicto, obviamente con el apoyo y la asesoría de su tutor, de su tutriz, de los medios que el juez determine para poder apoyarlo y que él tome sus decisiones, con una sola intención, no coartar la capacidad de ejercicio, o sea, no limitarla, porque si vamos, insisto, a nuestro Código Civil, pues es muy claro, ¿no? Hay una restricción, por mencionar uno,
la doctora, mi antecesora, dio una explicación muy clara de exactamente el análisis de todos los códigos, ¿sí? Pues en este punto es algo similar. Casi todos los códigos de las demás entidades federativas presentan esta problemática. Nuestro Código Civil presenta la misma restricción. Entonces, esta capacidad jurídica de las personas en estado de interdicción sí está restringida, sí tiene un limitante, violenta no nomás el artículo 12, el artículo primero constitucional, violenta el artículo quinto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el artículo 23 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que hablan de la igualdad de las personas ante la ley, y así podríamos enumerar varios puntos que no son acordes a ese sistema. El propio artículo cuarto de la Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, que se creó en el 2011, donde reconoce la capacidad, la ley o los derechos en igualdad de circunstancias, pues es también violentado, ¿no? Entonces, necesariamente tendría que haber una adaptación a este artículo 23, al 450 y a mi proceso. Pero yo creo que en este momento parte fundamental, por lo menos, es este proceso del estado de interdicción, en donde sí es necesario que al momento de que se emita la sentencia se establezcan esos parámetros que permitan, insisto, garantizar que las personas que tengan un estado de interdicción no vean limitada su capacidad de ejercicio. Ya hubo unas, me adelanto un poquito, hubo unas propuestas de reforma que considero interesantes. En el 2019 una propuesta de reforma al artículo 23 que acabamos de mencionar, una reforma al artículo 450, en donde un diputado de manera local proponía pues derogar la fracción segunda del artículo 450 en su totalidad, quitarle esa capacidad, reformar el artículo 23 reconociendo la capacidad jurídica de las personas en estado de interdicción o con discapacidad, ojo, con las salvaguardas necesarias, entendiendo por estas salvaguardas esos métodos para poder proteger a las personas y garantizar su capacidad de ejercicio. Y en el 2021 hubo una propuesta también de reforma en esos mismos numerales que fue un poquito más grande porque proponía eh, derogar el artículo 904 y el 905 del Código de Procedimientos Civiles, lo cual se me hacía un poco, desde mi punto de vista, agresivo, porque pues quitaba el proceso, ¿no? Para la determinación de una interdicción, ¿no? Yo creo que más bien habrá que adaptarlo, ¿no? Estas reformas que ya hay propuestas, insisto, son importantes, pero yo creo que falta hacer una reforma integral. ¿Por qué? Porque no son el artículo 23 ni el 450 los que limitan. Es el 156, no te puedes casar. Es el 235, es una nulidad de matrimonio. Es el artículo 1654. Si quieres tener una herencia, lo tiene que hacer el tutor. Es el artículo 537, fracción cuarta. Si quieres hacer un acto de venta, el tutor tiene que pedirte la opinión a ti para ver si puede vender o realizar un acto de administración importante. Y la opinión, ¿no? Nada más. Y esa opinión deja mucho que desear si realmente cuarta o no cuarta la capacidad de ejercicio. Y podemos enumerar varios artículos que sí se contraponen contra este modelo social, sí se contraponen con el artículo primero constitucional, con este modelo de asistencia en la toma de decisiones, por lo que yo creo que no bastaría modificar el artículo 23 y simplemente, como algunos legisladores lo hacen, derogar, ¿no? Que a veces es la parte más sencilla, pues ya derógalo, quítalo y listo, ¿no? Yo creo que sí hay que adaptar varios artículos que nos permitan garantizar pues esa capacidad de ejercicio. Por eso concluyo con estos puntos. ¿El estado de interdicción vulnera y restringe la capacidad de ejercicio? Yo creo que sí. Definitivamente, la restricción que maneja nuestro Código Civil para la Ciudad de México y los diversos códigos de las diversas entidades federativas sí restringen, sí limitan, sí cuartan esa capacidad de ejercicio de las personas con discapacidad. Se debe reconocer la discapacidad de las personas con discapacidad porque ellos deben de manifestar la voluntad para hacer sus derechos. Sí,
debe de cambiar el modelo debe ser totalmente asistencial. Nuestra legislación habla del tutor, habla del curador, habla del consejo local de tutelas, bien bonito, y nos dice que ellos van a cuidar y salvaguardar que el tutor haga bien su labor y el tutor va a responder o representar al interdicto. Pero ¿qué garantía hay que el tutor haga bien su trabajo, no? Yo creo que no. Yo he visto varias gente que el tutor es el momento en el que, sobre todo cuando hay bienes, cuando hay patrimonio que administrar, a lo mejor si hablábamos nada más de la persona y cuidar su estado físico sería diferente, pero cuando hablamos de un patrimonio que es cuantioso y que habrá que administrar, digo, yo también quisiera ser tutor, ¿no? Sí. Doctor, se acaba un poco el tiempo. Perdón, exactamente, entonces, pero pues no va a ser de esa manera, entonces eso no nos lo garantiza, entonces eso es donde el juez debe ser detallista, debe ser cuidadoso en cuidar esas circunstancias para evitar que obviamente se abuse de esta situación. Hay que evitar que se generen estereotipos, ya ese proceso ya no existe, ya no debe existir en nuestra mentalidad ni en nuestra legislación. Nuestra legislación debe estar armonizable. Hablo Ciudad de México, pero el cambio es radical a nivel nacional. Entonces, ¿es complicado? Sí, pero sí es necesario hacerlo. Se debe respetar la capacidad jurídica y se debe de buscar los elementos para poder lograr que esta capacidad jurídica sea, pues, lo menos vulnerable, lo menos vulnerable. ¿Por qué? O Se acabó el vulnerada, tiempo, perdón. doctor, se le acaba su tiempo. Perdón. Bueno, esos son los puntos que quería comentar yo. Creo que sí hay una reforma que hay que hacer y de mi parte es cuanto. Muchas gracias. Al contrario, le agradecemos mucho su exposición. Sin duda, en este tema no se trata, pues, como bien se comenta, de limitar la capacidad de ejercicio. Se trata de que las personas tengan plena capacidad y en este sentido, el sistema a implementar es el sistema de apoyos que no limiten ni restrinjan la capacidad jurídica de las personas. De ahí que sea muy importante este tema, como bien lo comentan los participantes en el chat. Si alguien tuviera alguna pregunta, al terminar la siguiente exposición, nos la pueden hacer llegar por este medio, por favor, para que los ponentes puedan dar respuesta a alguna de ellas. Y me permitiría preguntar si se encuentra el maestro Dávalos Paz. Pues ahora entonces cederemos el uso de la voz al doctor, no sin antes leer de una manera pues, rápida o señalar de una manera rápida su semblanza curricular para poderle dar el uso de la voz de inmediato. El doctor es licenciado en Derecho, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor de Derecho Civil y de Derecho Ambiental en esta misma universidad de la Facultad de la UNAM, litigante con amplia experiencia profesional, 36 años como postulante, jefe de asesores de la Dirección General de Promotorías y Delegaciones Agrarias de México desde 1979, 80 y 81. Estuvo en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal como miembro fundador del Consejo Consultivo en el año de 1988. En su ejercicio profesional como docente, el profesor tiene la Cátedra de Derecho Civil desde 1981, impartiendo materias como acto jurídico, personas, bienes, sucesiones, derecho procesal civil y derecho ambiental. También imparte clases dentro de la misma universidad en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de la Unidad Acatlán, como profesor titular de la Cátedra de Derecho Procesal Civil, Historia del Pensamiento Económico y Teoría Económica en la Universidad Autónoma de Chiapas con la materia Principios de Derecho Ambiental. En la Universidad de Jalapa también imparte clases en un diplomado sobre Derecho Agrario y Derecho Ambiental, y en la Barra Nacional de Abogados se le ha reconocido ampliamente su labor como docente. También en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México imparte la materia Tendencias Contemporáneas del Derecho Familiar. Sin más, cedo el uso de la voz al doctor, que nos va a impartir el derecho a un ambiente sano como atributo de la personalidad. Adelante, doctor. Me da mucho gusto saludarles, estoy a sus órdenes y agradecer en todo lo que vale la indigna invitación
tan cordial de la doctora Laura Velázquez, y cuando estábamos preparando los comentarios del Consejo, pues me permití aludirle a la nueva tendencia, ¿no?, la modernidad del derecho civil, y admitir pues nuevas conceptualizaciones y visiones. Y ella, siempre tan analítica, ¿no?, y tan propositiva, me dijo, pues ¿por qué no lo planteamos en el Congreso? Y con ese antecedente, con esa salvedad, pues nos atrevemos a poner a consideración de los amables participantes y de la concurrencia este tema. ¿Cómo lo esbozamos este tema? Lo esbozamos de la siguiente manera. El derecho al medio ambiente adecuado como un atributo de la personalidad. Entonces, para hacer este planteamiento, tendríamos que iniciar, como decía Hegel, la conceptualización de algunas figuras que se han modernizado y que van teniendo un derrotero muy, muy interesante, ¿no? De esta manera, de la manera tradicional, el derecho civil nos asigna los atributos de la personalidad, ¿no? Y al revisarlos vemos que se van ellos convulsionando, ¿no? El nombre, aparece un tercer género, hay variación del nombre, que ya no va a estar sometido a la regla tradicional, antecedente consecuente, paternidad, maternidad, sino que se puede disponer del acomodo del apellido, la variación del nombre, aunque no haya una violación o un error del oficial registrador, sino que queda a la libertad del ciudadano escoger la seriación de su apellido y su nombre. Entonces, ese atributo que individualiza, que identifica a la persona, pues está convulsionado, está actualizado, dijéramos, ¿no? Pero no existen términos negativos. Se actualiza y se proyecta en otro sentido. La nacionalidad. ¿Qué tenemos con la nacionalidad? Con la nacionalidad, lo podemos ver hoy, las personas cambian de nacionalidad atendiendo a factores económicos, a factores sociales, a factores políticos, y por qué no decirlo también, hay que ser valientes y honestos en mencionarlo, no pasa nada, a factores de carácter racial, ¿no? Más vale presentarlos y no caracolearlos y zigzaguearlos y darle la vuelta. Y entonces la nacionalidad incide también en ese concepto rígido que tradicionalmente se maneja en el derecho civil como atributo de las personas. Puede haber, antes era la singularidad, ahora puede ser la pluralidad de esa asignación nacional. ¿Qué decir del patrimonio? En el patrimonio voy a poner un ejemplo, lo voy a estirar, lo voy a maximizar, lo voy a exagerar. Cuando hay un menor expósito, ¿no?, el más purista civilista puede decir, es que hasta el pañalito es parte de él, es parte de su patrimonio. Pero la verdad es que existen seres humanos que no tienen patrimonio y sin embargo se le considera como un atributo esencial de la personalidad, ¿no? Parece ser que esa rigidez empieza a flexionarse. Cuando analizamos el concepto mismo de derecho civil, ¿no?, nos vamos a la idea kantiana de cómo definir. Y la definición de derecho civil no atiende a una relación y a una cualidad de sujetos, sino que atiende a una situación histórica en donde los romanos, por sus características guerreras, el robo que habían hecho de sus familiares iniciales, ¿no?, establecieron en un círculo las personas que ahí vivían y que protegían. Entonces, el ciudadano, el que vivía dentro del círculo, fue adquiriendo la categoría de ciudadano, de civil, entonces, el derecho civil. ¿Qué fue hacia dónde fue migrando? Posteriormente venían los comerciantes, y entonces se acuñó una característica del jus gentium, ¿no? La gente, el comerciante, que migra, que se pone alrededor del círculo. Y más allá del gentium, se ubica el derecho ágil, el derecho agrario, en donde está la riqueza, los ranchos, las cosechas, los ganados, ¿no? Y era un motivo importante del derecho romano. Entonces, más allá de que ellos denominaban el jus, las cosas nulas, jus nullius, es decir, las montañas, los ríos, los arroyos, no porque no fueran importantes, sino que no se traducían
en valores de carácter comercial. Entonces, esa atribución de un derecho civil, de una conceptualización en base a un desarrollo geográfico, yo me hago el siguiente cuestionamiento. En el mes de junio del año 2011, nuestra Constitución se recibe un impacto, un bolichazo al centro, con la inmersión, la modificación del concepto garantías individuales a derechos humanos. Anteriormente, el artículo 1 de la Constitución indicaba todo individuo gozará de las garantías individuales. Y el concepto era que esa idea de individuo, esa unión, esa línea, no importaba si se quitaba una parte, si era religioso, si era de un color, de raza, si tenía una posición política o económica, se mantenía la individualidad y debería ser protegida por las garantías individuales. Esta tradición se trastoca y se dice ahora, de manera dogmática, que son los derechos humanos de los que gozarán todos los individuos, todos los seres humanos que estén dentro del territorio nacional, en las áreas donde éste ejerza su soberanía. Y adquiere carácter dogmático, es decir, el dogma por definición pues no admite ninguna discusión. Esta idea del dogmatismo de los derechos humanos pues nos hace pensar, en definiciones ya decía Hegel, si no tenemos concepto no tenemos nada, bordamos en contradicciones o en cosas que se diluyen. Entonces, esta idea del dogmatismo que se establece en el derecho mexicano indica que nadie, instituciones ni particulares ni colectividades, puede discutir que los derechos humanos son materia de primigenia tutela y aplicación de las autoridades y de los particulares y observancia de los particulares en el territorio mexicano. Estamos entonces con esta primera idea de los derechos humanos y nos preguntamos, bueno, tanto usted me habla de derechos humanos, ¿qué son los derechos humanos? La Corte ha dado varias definiciones, hay una final, el maestro Castillo del Valle también nos habla que los derechos humanos son prerrogativas y las adornan de una serie de calificativas, progresivas, insustituibles, vulneradoras, tuteladoras, etc. Pero finalmente, a mí la verdad no me cabe esta idea de la Corte de que los derechos humanos sean prerrogativas, ¿no? Ese surgimiento de los derechos humanos se da y se abalanza, toma hondura después del movimiento de la Revolución Francesa y de la Constitución norteamericana, ¿no? Individualismo contra colectividades, los derechos humanos. Yo me atreví a hacer en mi tesis doctoral una conceptualización de los derechos humanos, las cuales pongo a su consideración y que son la base que a mí me permiten argumentar, ¿no? O poner a la amable disposición de ustedes de que el derecho a un medio sano debe de ser considerado como un atributo de las personas, porque es considerado así formal y constitucionalmente. Entonces, lo que tendríamos serían políticas públicas que se traducirían en legislaciones que harían operar en consecuencia al Estado y a la sociedad mexicana. ¿Qué es lo que mi razón me indica para hacer la conceptualización de los derechos humanos? La idea de los derechos humanos nos da al derecho, al justnaturalismo y al justpositivismo. Y yo no encuentro diferencia entre una norma y la otra, ninguna, ni material, ni objetiva, ni estructuralmente. Simplemente lo que veo en diferencial es que el derecho justnaturalista se diferencia del derecho positivo por su iniciación de vigencia, nada más. Es una diferenciación formal, no incide en la estructura misma normativa. Entonces, cuando visualizo un concepto de derechos humanos, me atrevo a conceptualizarlo de la siguiente manera, lo pongo a la disposición de ustedes. No sé, le pregunto a la maestra Georgina si hubiera posibilidad de un coloquio al final de la exposición, y si no, pues les dejo mi teléfono o mi correo electrónico para poder plantear y en su caso, analizar conjuntamente con las personas que así lo deseen el por qué hago esta estimativa, ¿no? Entonces, a mí me parece que los derechos humanos, como tal,
y viendo la confrontación del derecho natural con el derecho positivo, ¿no? Se puede salvar plenamente. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Los derechos humanos es una respuesta racional. ¿De quién? ¿El sistema jurídico? ¿Para qué? Para tutelar los procesos evolutivos del hombre en sociedad. Entonces, no puede haber derechos humanos si no hay un concepto de Estado, si no hay un concepto constitucional. Entonces, ese derecho humano gestado de esa manera, en la doctrina natural de los derechos humanos se habla de que es un derecho de tercera generación, ¿sí? La primera obedece a los derechos individualizados, civiles, civiles privados, etcétera, que no son individuales, son menores, ¿eh? De ninguna manera, solamente es una graduación de sostenimiento, ¿no? de una estructura. Los segundos de ellos son los derechos colectivos, o que pueden ser definitivos de una colectividad, como los derechos laborales, y los derechos de tercera generación, en los que se inscribe el derecho ambiental. Nos hablan de asociaciones no finamente definidas, ¿no? ¿Qué más planteamiento de lo colectivo frente a lo individual y a la problemática nacional e internacional, que precisamente el padecer la pandemia mundial que se tiene, y que un tema de salud no le es inherente a un sistema jurídico nacionalizado o identificado, sino que es común a todo un conglomerado mundial. Y su solución, su problemática, como su mención, nació de un concierto internacional y así tiene que resolverse. No es posible. Ellos nos hacen repensar esquemas, tribunales, acuerdos, posiciones, de una nueva relación que debe sostener el ser humano. ¿Todo esto en dónde? En un proceso racional. La irracionalidad se nos hace presente de manera extraordinaria también, ¿no? La semana pasada podemos observar, podemos asistir a un escenario brutal, grosero, ofensivo para la historia del ser humano y para cualquier nación, en donde unas personas se tienen que soltar de un avión en busca de una libertad, en donde unas madres añorantes arrojan a sus hijos a una barda para que sean trasladados a otro país en donde busquen libertad y donde busquen tal vez justicia. Entonces estos problemas, estas realidades las trasladamos a nuestro majestuoso derecho civil. He considerado que el derecho civil, junto con el derecho constitucional y el derecho ambiental, es el trípode que sostiene todo el andamiaje jurídico de nuestro país, y que lo va a hacer a futuro de todas las naciones. Entonces, cuando convocamos a un replanteamiento de cuáles son los atributos, pensando en el día individual del derecho civil, que no por ser individual es menor, ¿eh? ¿Cuáles son los atributos de la personalidad? Yo creo que podemos ir variando ya de estas asignaciones y podemos enriquecerlo y podemos hacer una sumatoria. Y esa sumatoria es precisamente el derecho que tienen las personas a un medio ambiente adecuado, por todo lo que implica. Esta misma comunicación que tenemos ahora, tan virtuosa, por los medios tecnológicos, que no se hubiera podido concebir antes, lo deseable pues sería la convivencia humana es incambiable, no es infranqueable, pero afortunadamente tenemos esta comunicación tecnológica que nos permite un diálogo franco, abierto, sincero, ¿no? Muy enriquecedor, que no podemos dejar de asistir con él a todas las innovaciones del derecho civil. Hace apenas unas semanas, en el derecho civil mexicano, se acaba de adoptar la forma electrónica de emitir un testamento, ¿no? Siempre y cuando esté el fedatario y que constate la firma electrónica, una nueva manera de manifestar la voluntad. El 85% de las transacciones nacionales se hacen por firma electrónica, nacional e internacional. La grafía natural manual ha sido severamente sustituida y lo seguirá siendo a futuro, ¿no? Las transacciones comerciales, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Tantas innovaciones que la imaginación no alcanza a describir, ¿no? Y entonces, ¿por qué no sugerir de manera respetuosa y para el análisis
de las personas calificadas y estudiosas y que influyen sobre los legisladores y las gentes que toman las decisiones públicas, ¿no? Que se considere seriamente la posibilidad de que el derecho al medio ambiente sea un atributo de la personalidad, ¿no? Muchas veces se ha entrado en los problemas de describir, sí, ¿qué es el derecho constitucional y qué es el derecho ambiental? Lo he eliminado también en escrito en mi tesis doctoral. Ese problema conceptual, simplemente considero al derecho ambiental como el derecho a la vida. ¿Y quién es el que purifica, el que destila el hacer del ser humano en la sociedad? Pues es el derecho civil. Es una conjunción armoniosa, es precisamente un medio ambiente adecuado para la mejor expresión y la mejor liberalidad y explosión del individualismo, el cual garante muy sólido es el derecho civil y en específico, el derecho civil mexicano, ¿no? Del que hay que estar muy honrosos y que se ha aportado mucho, tanto en su parte sustantiva como en la parte adjetiva, en el trabajo jurisprudencial de los tribunales federales. Pese a lo que se precie, se tiene una dogmática muy sólida, bien cimentada de este derecho. ¿Cómo justificaríamos racionalmente la introducción de esta figura al derecho civil? Veamos, ¿cómo construimos racionalmente el derecho? Bueno, lo construimos desde tres escenarios, desde tres grandes puntos de vista. El primero de ellos, el que nos da una óptica, es la dogmática, ¿no? El escenario de la dogmática. En esta forma de construir racionalmente el derecho, pues han coincidido Boyer, Kelsen, los grandes pensadores constitucionalistas del siglo XX y también los estructuradores de la nueva escuela francesa civil. Entonces, tenemos la dogmática y ya hemos hablado un poco de la dogmática. La dogmática es todo aquello que se establece. Dogma es lo que no permite discusión. ¿Qué es lo que no permite discusión en el caso del tema que tratamos? Pues no hay discusión. Nadie puede decir que no es necesaria la protección del medio ambiente, ¿no? El mundo de los porqués, para qué es, lo valorativo. Bueno, pues para la preservación misma del ser humano y de la vida en la Tierra. Entonces, es dogmático, es indiscutible la necesidad de que el ser humano, de que el derecho civil, ¿no?, reconozca esta posibilidad y que la haga suya. ¿En dónde se convierte la ciencia humanística? ¿En dónde se convierte en una ciencia utilitaria? ¿No? La trasladamos al segundo escenario. El dogmatismo, de la fase dogmática, la pasamos a la fase sistemática. ¿No? En el sistema, ¿por qué el sistema? ¿Qué es la sistemática del derecho? Es el principio de orden con que se expresa la legislación, ¿no? El derecho mismo. Los médicos muy sabiamente dicen, tenemos un sistema digestivo, ¿sí? Yo no empiezo a comer por los intestinos, por los dentro, no. Hay boca, ingiero, esófago, estómago, se agregan los hepáticos, pancreáticos, intestino delgado, absorción de nutrientes, intestino hueso, expulsión de las mismas. Si el proceso se detiene, si el sistema se detiene, el sujeto fallece. Y entonces nosotros en el derecho iniciamos con un sistema en el cual le proponemos al juez las pretensiones que vamos a realizar dentro de nuestro sistema jurídico. Y sigue el orden sistemático. Entonces el sistema es característica fundamental de lo jurídico. Ese sistema, ¿de qué se conforma? Se conforma del derecho positivo, que es el derecho objetivo, que se mezcla ahí. ¿Por qué hago una referencia especial en esto? Porque del derecho objetivo podemos y se desdobla necesariamente entonces el derecho subjetivo. Y en el derecho subjetivo, pues se encarna, ¿no?, encuentra sus raíces, su principio, su origen, precisamente el derecho civil, ¿no? Mi potestad subjetiva de hacer, de realizar o no hacer. Son los principios rectores que hacen funcional al principio, al derecho civil. Aquí tendríamos otro tema de conceptualización, ¿no? ¿Qué son los principios jurídicos? El maestro Soberanis nos da un ejemplo de 423 logismos en latín, otro no, pero no se aterriza esta idea, para no dejar vago
cuando se convoca un principio jurídico, ¿verdad? Todos tenemos esa idea, fuente, basamento, origen, ¿no? Yo me atrevo a manifestar lo siguiente, ¿no? Conceptualizo, ¿no? O sea, me atrevo a decir que los principios jurídicos son bases conceptuales en los cuales podemos montar reglas de conducta. Entonces, tenemos conceptos ad hoc idóneos que nos permiten describir una realidad jurídica funcional. Y después tenemos, en el tercer escenario, la técnica jurídica. ¿Este espacio quién lo ocupa? Bueno, pues las leyes procesales, las leyes orgánicas, los operadores jurídicos, magistrados, litigantes, jueces, etcétera, árbitros y peritos, ¿no? Entonces, en ese tercer escenario, decimos, ¿cómo ubicamos? ¿Se hace posible? ¿Es posible aterrizar racionalmente la idea, la propuesta de que el derecho civil estime como un principio de la individualidad, un principio de la necesidad de un entorno de un medio ambiente adecuado, como base operacional de la concepción del ser humano, ¿no? En estos tres escenarios es posible darlo si tenemos la convicción de que el ser humano moderno tendrá que ajustar sus conductas y sus formas de ser en medios ambientes urbanos y rurales que modifiquen su actual mediación. Entonces, un principio de la personalidad tendrá que ser impuesta por el Estado que vigile que existan las condiciones exteriores para un correcto desarrollo de esa personalidad. El segundo de ello, tenemos que ponerlo inmerso en un sistema, si hay que reconocerlo, no en leyes dispersas o en leyes que se puedan excluir una de la otra. Uno de los grandes problemas entre el derecho civil y el derecho ambiental es que precisamente pues, parece ser que se repelen. El derecho ambiental deja de serlo y parece ser penal, de castigo si no pagas y así se dice, y pierde su esencia misma de prevención y de precaución, ¿no? Aquí tenemos que construir un sistema que lo haga distinto. Y la operación, la técnica del derecho. ¿No? Tenemos los tribunales adecuados que vigilen esto, que tutelen esto, las disposiciones correspondientes procesales para poderlas diferenciar y armar, porque precisamente uno de los grandes retos del derecho moderno pues es la implementación, en la teoría de la implementación. Cómo implementamos los nuevos conceptos, las nuevas respuestas modernas del derecho para los fenómenos sociales, no solamente locales, nacionales y internacionales, a los que están sujetas el devenir y la historia de las sociedades humanas. Bien, me parece, creo que estoy dentro del límite del tiempo ya, ¿verdad, maestra Georgina? ¿No? Yo les agradezco muchísimo la posibilidad de que hayamos hecho este pequeño análisis, esta consideración que ponemos a disposición de los panelistas, y si es posible tener el intercambio, preguntas y respuestas, o un coloquio, para mí será un verdadero placer y me pongo a sus órdenes. Le agradezco mucho a la doctora Laura su gentil invitación. Que tengan muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos su participación, como siempre, excelente. Y efectivamente, como usted muy bien lo comenta, en este momento abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Si me permiten, voy a dar inicio a una que va dirigido al doctor Joaquín Dávalos y le preguntan justamente sobre, él se refirió a 3 géneros, que si podría hablar un poco más al respecto. Bien, más que géneros, ¿no? Sino las nuevas disidencias, las nuevas formas sociales, ¿no? que se exigen y que se demandan en movimientos, en modificaciones legales, ¿no? La semana pasada escuchaba yo que hay un grupo de personas que dicen que la forma de comunicarse no se dice todos ni todas, sino todes, ¿no? Porque existe una tercera figura que, es, que se pone inmersa en la cultura de las sociedades modernas, ¿no? Yo no me atrevería a manejar géneros porque entonces estigmatizamos, ¿no? Hay una función biológica que desempeñan todos los seres vivos, ¿no? Unos receptores, otros no, cuando son los seres evolucionados, ¿no? Hay una diferenciación sexual, ¿no? Entonces, esa diferenciación sexual obedece a una evolución
y a una adecuación biológica. El hombre, el ser humano, en su actividad social y comunitaria, ¿no?, genera nuevas conductas, comportamientos y formas de realizar, las cuales, como seres racionales, se expresan mediante la palabra, ¿no? Y entonces, decir correctamente las cosas es un reto que tiene la sociedad en su conjunto, ¿no?, y que los seres humanos, y especialmente los abogados, requerimos de una complejidad extraordinaria para asignar las palabras a ciertos fenómenos. Le voy a dar un ejemplo, maestra Georgina. No sé si tenga yo el gusto de ver a la persona que me interroga en la pantalla para tener la comunicación directa, ¿no?, y poder establecer un diálogo con ella, ¿no? Le voy a decir, hagámoslo juntos. Justicia, ¿no? Cuando yo digo concepto justicia, ¿no?, habrá una serie de contradicciones y formas, y todo el mundo vamos a referir. Justicia es, como decía Ulpiano y ellos de los tomistas, ¿no?, el ejercicio constante y reiterado de darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Y sabe qué? Pues yo me quedo en las mismas. ¿Por qué no es justicia? ¿Qué es lo que hace que haya justicia en la resolución de un juez? Cuando decimos, este juez es un juez justo, emite una resolución justa. ¿Sabe qué yo pienso, Virgen? Que el juez, durante el proceso, encontró la verdad de las cosas. Entonces, la justicia no puede ser conceptualizada si no tiene el cúmulo de verdad que se haya expuesto en el juicio y que se haya acreditado esa existencia, esa verdad. Entonces, allí tenemos un concepto en abstracto por ahí. Cuando surgen las manifestaciones, el derecho se ha ajustado a las nuevas formas de conducta de los seres humanos. La definición normal de matrimonio, pues será la unión de dos personas de diferente sexo, ¿no? Así se consagraba desde la Constitución de 1856. Empiezan a evolucionar, se satanizaba, se perseguía, incluso se mataba a las personas que no practicaban las rutinas o las costumbres del sexo al que les estaba asignado, ¿no? Entonces, empieza a ver que esas son aberraciones, que son problemáticas, que son cosas que no responden, ¿no?, a la concepción amplia y humanística, mesurada y fraternal de los seres humanos. La sociedad humana debe ser fraterna antes que cualquier otra circunstancia, ¿no? Y las conductas internas tienen que modularse, no solamente para el que la tiene, sino para el que la tiene enfrente, ¿no? Un charro que sale con sus dos pistolas a la calle, diciendo yo soy muy macho y quien se la tira conmigo, pues lo único que está haciendo es retando, provocando a la violencia, y esa conducta está reprimida. Y dice, oiga, ¿por qué lo reprime si es muy macho? Pues no, ¿no? Tampoco la exhibición, si yo traigo a mi novia y pongo a hacerme actos lúbricos en la calle, tampoco es pertinente, porque hay un respeto hacia la integridad, la mesura y el comportamiento de las otras personas. Entonces, tiene que ser reducido también. Por eso, estas nuevas manifestaciones las tiene que recoger el derecho. El derecho mexicano lo recogió y modifica su conceptualización del matrimonio. Y ahora dice de dos personas. Si nosotros llevamos este mismo dispositivo al Islam, ¿no?, ahí van a decir, oiga, pues ustedes están mal, porque nosotros autorizamos a un hombre para que tenga 4 personas, 4 mujeres en su matrimonio. Cada una de ellas va a representar un elemento del universo para que se viva en armonía, ¿no? Y de veras que yo conozco muchas familias musulmanas que tienen un comportamiento ético moral, son felices, que finalmente de eso se trata, ¿no?, la felicidad del ser humano, ¿no? Lo que en una familia católica sería una aberración, es un polígamo o es una mujer diándrica, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que haya pluralidad en esa relación? Pues en estas comunidades no resulta aberrante, ¿eh? Y sin embargo el derecho ahí lo recoge también. Nuestro derecho ha recogido la figura de las personas del matrimonio, digamos, cuando se refieren a ellas, ¿no?, dicen, son personas gay, ¿no? Yo no conozco a la raíz gay, no sé lo que quiera decir, o que se va, porque después se hace una calificativa, ¿no? Quien asume en una relación lésbica, quién es el hombre, quién es la mujer, empiezan a hacer una serie de contradicciones de forma. Falta creatividad, falta formación, falta análisis serios para decir cuál es el rol social que se tiene, y ese rol social como incide, creo que hoy mismo en la mañana, para abundar con la persona que comento, hay una manifestación frente a Palacio Nacional y otra en Palacio Legislativo pidiendo precisamente las adecuaciones legislativas
de lo que ellos dicen que no se ha reconocido ciertos derechos que pregonan. No tengo el dato exacto, por eso no le puntualizo un poco más, pero sí reconozco el fenómeno social que se da, que existe. Pero sobre todo, que viene, lo más importante, que reconoce la calidad del ser humano por sí mismo. Y todas las cosas que estén en torno a él son dignas de respeto. Y el derecho debe manejarlos con esa altura, con esa supremacía. Por eso el derecho nos identifica como seres humanistas, que tenemos la capacidad de no estar sujetos a nuestras pasiones o a los juicios a priori. Por eso cuando yo propongo, debe de haber como principio de las personas un medio ambiente adecuado, implica muchas cosas. Implica el desarrollo, la ruptura de las diferencias sociales, el desarrollo cultural, el compromiso, ¿no?, que asume una autoridad en un tiempo y un territorio determinado para equilibrar y ser dignas las relaciones humanas, ¿no? Y todo esto viene inmerso en este gran paquete. Estamos tratando a una sociedad que está buscando un derrotero novedoso, ¿no?, entre seguir reproduciéndose de manera interminable y poniendo en jaque los procesos evolutivos, o buscar una armonía política de fraternidad, de tolerancia, de reconocimiento, pero también de fraternidad, ¿no? ¿Por qué las personas que están en el tercer sexo solamente buscan afecto dentro de su grupo, cuando debe tener el afecto y el respeto de toda la sociedad? Los islamismos, los ismos, los aislamientos, cualquiera que sea, la económica, la política, la religiosa. Alguien que profesa una religión es más visto por la mayoría? ¿Y dónde está entonces su tolerancia, ¿no? ¿Y qué odisea no tuvieron nuestros legisladores y nuestros próceres mexicanos para hacer la tolerancia en este país? Hoy que vivimos la migración en México durante 300 años, no podía usted venir a vivir al territorio mexicano si no era católico. Y dígame si esa no es discriminación. ¿Más acento? Sin embargo, se sobrepasó lo que nunca se pensó que se podía pasar, ¿no? A mí no se me hace tan complicado, porque ya lo podemos conceptualizar. Y algo importante, lo podemos plantear de una manera abierta y respetuosa en un foro como este, que es nacional. La persona que lo discutimos plenamente. No, yo no veo por qué no lo hacemos integralmente, ¿no? Ojalá haya dado respuesta. Sí, maestro. Sí, doctor, muchísimas gracias. Ahora, si me permiten, le hacen una pregunta al maestro Leiva y va en el sentido de, ¿cree usted que debido a esa falta de armonización de las leyes que menciona sobre el estado de interdicción, el Estado mexicano no está cumpliendo en lo absoluto o cumple parcialmente con los tratados y convenios que ha celebrado y firmado en razón de personas con discapacidad? Y en su caso también con el tema de la discriminación. Si nos apegáramos a la literalidad tal cual del artículo 23 y 450 y algunos que manejan la ley, yo creo que sí hay discriminación y no cumple los tratados desde mi punto de vista. Por eso ya la primera sala determinó que este artículo 23 y 450 se consideran de carácter inconstitucional, pero también hay un criterio que maneja que dice que a pesar de ser limitante, si realmente adoptáramos al final, es decir, al momento de emitir una sentencia, adoptáramos el modelo social, es decir, respetáramos la voluntad o tratáramos de respetar en su máximo la voluntad del interdicto sin imponer demasiadas restricciones y fuera el tutor o la tutriz que se convirtieran realmente en un apoyo en la toma de decisiones, aunque esos artículos no van acordes indudablemente a la convención, definitivamente no, pues digamos que estuviéramos cumpliendo parcialmente, por lo menos en la práctica trataríamos de salvaguardar esos derechos, ¿no? Tratar de buscar que se respetara esa capacidad de ejercicio. Si fuera así, en la práctica lo estaríamos cuidando y respetando. A la letra definitivamente yo creo que no, de hecho ya han existido algunas recomendaciones de la Asamblea General de la ONU que le han hecho el Estado mexicano para que haga esas adaptaciones, ¿no? Por ahí hubo una en el 2014, hubo una en el 2018, para hacer esas modificaciones a la legislación y pues que aún, en la verdad, no se han hecho. Por eso yo sí creo que sí, no respetamos ese convenio. De acuerdo, muchísimas gracias. A ambos les agradezco mucho que contestaran las preguntas. Ahora voy a dirigir una tercera pregunta y esta puede responderla
cualquiera de los tres ponentes, la doctora Raquel, el maestro Jesús o el doctor Joaquín Dávalos, y va en el siguiente sentido. ¿Cree usted que debido a la falta de armonía, en el caso de la maternidad subrogada, de quién de las dos mujeres con respecto al producto les corresponde la maternidad por consanguinidad, ya que una la tuvo en su cuerpo y la otra no? Quien quiera responderla tiene total libertad. Pues, si fuera posible, maestra Georgina, yo Sí. quisiera que los maestros que me precedieran dieran su punto de vista y con mucho gusto le doy un punto de vista breve también. Claro que sí, doctor. Doctora, maestro. Perdón, gracias. Sí, adelante. Gracias, doctor Joaquín. Pues mire, yo creo que ahí tomando en cuenta la primera ponencia que nos hizo nuestra ponencia magistral, pues yo creo que la consanguinidad le va, de hecho, le correspondería finalmente a la progenitora real, ¿no? No a la que está siendo asistida. Esa es mi opinión. Pero ahí habría que hacer una regulación porque finalmente, pues no está claro ese elemento. Digo, comentaban hace un rato mis antecesores que habría que hacer un nuevo estado civil para las personas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí faltaría esa regulación. Muy bien. Doctor. ¿Ya no hay nadie más? ¿No? Creo que no. Bien, a ver, vamos a ver. Tanto la persona que concibe aporta elementos biológicos por genética al futuros nascituros, pero la persona que hace que el fetito se desarrolle y a buen fin, pues también aporta elementos biológicos. Entonces, no se puede separar por una discusión semántica lo que la naturaleza ya hizo. La naturaleza se da por la técnica del ser humano. Entonces, aquí el derecho civil tiene una teoría extraordinaria, que es la teoría de la voluntad. Entonces, yo puedo reconocer un hijo que no es mío como si fuera tal, y lo vinculo con todos los derechos y obligaciones posibles. Quiere decir que el derecho civil sigue manteniendo a la voluntad como el origen de las obligaciones y de los vínculos, ¿no? Si alguien me puede decir, oye, es que la madre nutricia, la madre gestante no le aporta, perdónenme, pero no, porque después del tercer mes, ¿no?, las ramificaciones nerviosas, etcétera, se van alimentando de los nutrientes que va dando la madre gestante, ¿no? Entonces, a su cuerpo, a su ser biológico han ingresado. Que el ser humano por su técnica lo haga compatible, esto es lo extraordinario, esto es lo que llama la atención, y esto es lo que tiene que regular el derecho desde un punto de vista racional. Si hay una convención para realizar esto, oiga, yo gesté, tengo cierto derecho. La madre gestante tiene que ceder a la visita o al afecto o al cariño que ese mismo menorcito pueda tener con su madre nutriente. Esas son las consecuencias de tener una decisión de esta naturaleza. Y el derecho debe de prever regular esas previsiones para evitar el conflicto tuyo-mío, el conflicto salomónico. Ahí está la espada, dividan al crío para ver a quién le toca. No se puede alimentar ese tipo de funciones. Desde el momento mismo en que me someto a este tratamiento quirúrgico y tengo esta posibilidad técnica, conozco las reglas, tengo que hacer una prospectiva de conducta que va a venir a futuro para que también los jueces y las autoridades penales, en su caso, apliquen lo correspondiente y no se meta a la sociedad, un avance técnico se convierta en un evento de contradicción y conflicto, sino al contrario, tiene que ser un evento enriquecedor. Ahí está el tema del estado de Tabasco, cuando sucedía eso, graves conflictos. Oiga, entraba el factor dinero, quien tiene no lo puede hacer, sí lo puede hacer. El Estado tiene que ser oficioso ante este tipo de cuestiones. No se debe de quedar a la supremacía de un mandato económico o político el futuro de un ser humano, porque no estamos pensando si ella es la mamá o la otra es la mamá, ¿no? ¿Qué es lo que va a pensar aquel pequeñito que nazca y que sepa que tuvo un proceso técnico de esta naturaleza que le permite vivir? El derecho tiene la dimensión de poder hacer una perspectiva. Lo que estamos obligados es a generar esa perspectiva. El derecho familiar tiene un escenario enorme
en donde poderse desplazar con esta figura, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues si no hubiera alguna otra pregunta, podríamos dar por concluido el debate o el coloquio de preguntas y respuestas. Y sin más decir que, bueno, los tres temas sin duda son enriquecedores, es una probadita de lo que nos espera en este magnífico Congreso Nacional. Es la primera mesa. Yo los invito a que si algunas dudas quedaron, no crean que no se les va a dar respuesta. Hay otras mesas y en cada una de ellas se irán abordando esas inquietudes que cada uno de los asistentes pueda tener. Entonces, estamos apenas abriendo camino en el Congreso. Yo los invito a que permanezcan con nosotros el resto de la semana. Agradecer de antemano a los ponentes, al doctor Joaquín Dávalos, al maestro Jesús Leiva, a la doctora Raquel Contreras, el darse el tiempo, el compartir conocimientos, el compartir experiencias y el estar en un espacio con maestros y maestras de todos nosotros, con todo el cariño y discutiendo sobre temas de tal importancia que necesitan ser revisados, necesitan ser cuestionados, necesitan ser puestos desde otras ópticas, como en el caso de la interdicción, cómo ha dado todo esto un vuelco efectivamente por las necesidades actuales, la concepción, el modelo social, evidentemente el derecho al medio ambiente como un atributo, es una aportación maravillosa del doctor Joaquín, y sin duda la afiliación es un tema que se está enriqueciendo por múltiples fenómenos y que evidentemente genera muchas interrogantes, mucho trabajo por hacer. El derecho civil, como todo el derecho, está vivo y en este sentido se va viendo involucrado en diferentes circunstancias que van abriendo retos, oportunidades de análisis y debate. No se vayan, acompáñenos. Yo agradezco a todos los integrantes en esta mesa, a todos los operadores logísticos de la sesión virtual, a la doctora Laura, les agradezco a todos su atención y bueno, pues podríamos dar por cerrada este primer panel, no sin antes agradecer a todos su paciencia y sus aportaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias, qué amables.